Vamos a seguir metiéndonos en el tema del consumo porque, por supuesto, es el indicador central para saber qué pasa con la actividad económica. En este sentido, está claro, Mariano, que, bueno, por un lado hay una capacidad instalada ociosa prácticamente en todos los sectores, no solo la industria, que es lo que más se mide y lo que más se comenta, pero digamos, es claro que todos los sectores están trabajando por debajo de su capacidad. Y también es claro que el motor del consumo es claramente el que no está arrancando y allí se juega gran parte de la suerte de la actividad económica. Vamos a hablar de esto con el director de la consultora EcoGo, Sebastián Menescaldi, que nos está escuchando. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? Buen día, gracias por recibirme. Bueno, contame en principio qué está pasando con el consumo, ¿no? Es uno de los motores centrales de la actividad. Recién, por ejemplo, la gente de la Cámara de la Industria del Juguete nos decía que tuvo una caída en relación al año pasado del 16% y que la actividad de su sector está funcionando al 50%, es decir, la mitad de la capacidad productiva no arrancó. Sí, lamentablemente en lo que es consumo, el nuevo esquema económico ha producido una fuerte recesión, una fuerte caída, ¿no? Desde niveles que eran muy elevados, has tenido una fuerte corrección producto de una caída de los ingresos laborales en relación a lo que fue el avance de la inflación, que recién ahora se está recomponiendo, recién está teniendo 2 o 3 meses de suba últimamente, y en un contexto también donde tenés aumento de precios relativos, ¿no? O sea, también tenés precios de productos que estaban regulados, que estaban pisados el año pasado, que por desregulaciones del gobierno y por cambios también en lo que es lo que sea subsidios a las familias, también se están incrementando. Entonces, lo que está pasando con las familias es que estás teniendo un doble golpe, que es por un lado la pérdida del poder adquisitivo y por otro lado el reacomodamiento de los precios relativos, que es lo que generan este deterioro. Este deterioro fue más marcado quizás un poco en el primer trimestre del año, en el segundo en algunos segmentos se está observando una menor caída, alguna recomposición si querés. Pero lamentablemente esto va a seguir estando en lo que resta del año, va a ser una recomposición muy lenta. Si querés ver más en el corto plazo lo que fue a nivel de consumo, lo que ves es que cuando ves los datos de consumo de julio a nivel supermercados, autoservicios, la caída sigue siendo bastante elevada. Lo que sí tuviste un pequeño veranito en ese mes fue en lo que fue consumo de durables, donde tanto la venta de automotores como todo lo que fue, por ejemplo, venta de materiales de la construcción, han tenido repunte, pero creo que fue más atado a la brecha y a una oportunidad que surgió, Claro. digamos, por el salto del dólar blue, el salto del dólar financiero, que a una recomposición genuina. Hacia Eso quiere adelante me decir que parece que el el que gobierno se va a empezar. quedó con los dólares en la mano dijo cambio el auto o dijo hago el arreglo en mi casa. Que le cuesta más barato, Claro, ¿no? También, y otros incluso apuestan al crédito, ¿no? Que se esté expandiendo, mientras otros, Fernando, te dicen, y hay que hacer la comparación intermensual, no interanual, porque antes tenías el plan platita, tenías mucho, claro. entonces si lo haces intermensual, ves que de a poquito por ahí se ve una mínima signo de reactivación. Sí, sí, digamos, cuando empezás a ver, tuvo un piso y tiene 2 o 3 meses de sube de recuperación. Lo que no veo es que vaya a ser una recuperación muy extendida, lamentablemente. Va a ser una recuperación lateralizada, si querés. Vas a tener un crecimiento, pero un crecimiento bastante flojo en lo que resta del mes, del año, digamos. ¿Pero por qué? Por esto que vos dijiste, Mariano. A ver, vas a tener esto. La verdad que, a ver, la mayor estabilidad de precios y una mayor oferta, digamos, de crédito, una tasa que todavía luce baja, o que aparenta ser baja, digamos, eh, es lo que está generando esto. Digo, cuando veías por qué crecía muy fuerte autos, bueno, es una parte de prendarios, ahí tenés algo de crédito, tenés también en créditos personales. Pero a ver, vamos a aclarar, es un segmento muy pequeño de la población que en Claro. general accede a eso. No es la población en general, ¿no? O sea, eso es lo que estamos viendo por ahora al menos. Bien, ¿qué ves en materia de inflación? La semana pasada tuvimos el índice minorista al 4%, tuvimos también el mayorista al 3,1%, más alto que en el mes anterior, es decir, ahí hubo una suba, y por supuesto también el dato de la núcleo, que también es muy seguido y que hoy parece estabilizado ahí algo por debajo del 4%, pero sin ninguna perspectiva de ser perforado, ninguna perspectiva de bajar. ¿Qué análisis tienen de eso? Bien, a ver, respecto a la inflación,
Nosotros también hacemos mediciones. Agosto nos está dando algo parecido, vamos a seguir en torno al 4,1%, nos había dado eso en julio, y estamos previendo que la inflación va a seguir así. ¿Pero por qué? Porque si bien los bienes, como vos marcás, vienen con una suba menor, con un piso, como dice el presidente, con el tipo de cambio, si querés, de base, que de hecho, por ejemplo, en mayoristas, parte de la suba un poco más alta fue por una cuestión impositiva en cigarrillos, cuando había neto de impuestos fue Claro. 2,6, había sido parecido al mes anterior. Digamos, va a ser difícil de eso de bajar. ¿Pero por qué? Porque tenés precios que están rezagados y que se van a seguir recomponiendo. Una parte de esos precios que son servicios, y el correlato del servicio es el salario. A ver, si yo quiero que el salario se recomponga, creo que hablábamos recién, para poder consumir más, bueno, eso va a tener un reflejo en precios. Digamos, no es que puedas incrementar mucho la productividad para reducir el costo. Entonces, eso es lo que sigue hacia adelante, digamos. Entonces, va a ser difícil de bajar ese nivel de inflación hacia adelante. Bien, y nos queda todavía dos asuntos pendientes bien claros. Uno es el de las tarifas, que no se sabe bien por dónde va a caminar, y el otro es el propio problema del tipo de cambio. Digamos, estamos en cierto modo, como supimos estar tantas veces, digamos, con la inflación en baja o la inflación controlada, pero pisando dos precios claves, digamos, porque, por ejemplo, uno habla con empresarios del transporte y dice, el boleto que paga la gente cubre solamente el 25% de lo que cuesta. Es decir, que ahí todavía hay un peso de los subsidios fenomenal. Sí, a ver, respecto a tarifas, te diría que tuviste un ajuste fuerte. Si antes en la canasta básica media de la Ciudad de Buenos Aires, las tarifas, los precios de los servicios regulados, también incluyo educación, incluyo salud, incluyo comunicaciones, eso pesaba 10 puntos de tu salario promedio, un salario promedio, hoy están en 15. Están bastante cerca de estar normalizados. Yo que sé, en el 2019 eso estuvo entre el 17 y el 20. O sea, a ver, la verdad que hizo un ajuste bastante elevado el gobierno actual, y en términos de tarifas te falta todavía, pero creo que ya este año está hecho y quizás el próximo año hagan un poco más. Con lo cual Claro. puede ser que algún precio todavía esté más atrasado, el de transporte, pero cuando ves el valor de transporte en lo que es en el AMBA, lo miras contra el promedio histórico, estás en niveles históricos. O sea, todavía te falta, o sea, hay una parte del subsidio que es política pública y que es la que te permite a vos, digamos, nada, decidir que vos vas a subsidiar eso. Eso va a seguir estando, con lo cual te diría que un poco más de mitad de camino, creo que el gobierno avanzó respecto a lo que tiene previsto hacer en estos 2 años. O sea, hicieron bastante, falta un poco más. Respecto a lo que es el dólar, bueno, ahí el desafío es conseguir los dólares, ¿no? Porque digamos, con este tipo de cambio vos necesitas financiar una economía que vaya a empezar a crecer. Nosotros desde la consultora estimamos que para poder crecer el ritmo que quiere crecer el gobierno el próximo año, 5%, estarías necesitando cerca de 20.000 millones de dólares. Bueno, y hay que ver cómo lo logran. Puede ser que consiga los dólares mediante parte de blanqueo, parte de las inversiones de IED, que puede venir a través del RIGI, parte a través de un préstamo con el fondo. Pero bueno, si no viene, bueno, vas a tener que probablemente mover el tipo de cambio y sobre todo mover parte del esquema, en particular la parte del esquema donde destinas el 20% del cobro de divisas al mercado financiero. Bueno, ahí está el desafío que tiene el gobierno, bueno, de conseguir los dólares, de financiar ese puente para eventualmente, digamos, para poder crecer. Si no, bueno, habrá que hacer ajustes en el modelo, cambiarlo y será algo en el medio. Probablemente vas a crecer igual el próximo año, pero vas a tener que conseguir otras fuentes de financiamiento. Y también de otra manera, digamos, probablemente tengas que mover el tipo de cambio. Bien, de acuerdo, Sebastián, muchísimas gracias por el análisis. Gracias a ustedes, hasta luego. Te mandamos un abrazo. Sebastián Menescaldi, director de la consultora EcoGo, la consultora que dirige Marina Dal Poyetto, dando ahí algunas señales de que en agosto vamos a tener un mes largo, ¿no? Parece que agosto se va a extender. En su informe ponían, ¿no? Reservas negativas que esperaban de 10.000 millones de dólares para enero. Seguro, así que allí va a haber seguramente muchas dificultades en lo que hace a las reservas.